Damos gracias a Dios por su misericordia, amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gracias. Amén. A Él sea toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza, amén. Gloria a Dios. Ya que están de pie, vamos a ir a la escritura para que así ustedes puedan tomar sus lugares, amén. Y pues ya procedamos a la predicación de la palabra, amén. Vamos a ir al libro de Levítico, gloria a Dios. Levítico capítulo 23, amén. Le vamos a dar lectura del verso 15 al verso 22. Levítico capítulo 23, verso 15 al 22, gloria a Dios. Si lo encuentra puede decir un fuerte amén. Gloria a Dios. Muy bien, Levítico capítulo 23, verso 15 al 22, dice así, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecieres la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día, amén, perdón, estaba en el 15, ¿verdad? 16, muy bien, el 16, hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicia para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el verso 20 dice, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y el verso 21, y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Verso 22, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa mañana, ya casi tarde, Dios mío. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados. Gracias, Señor, porque nos permites alabar y bendecir tu nombre. Gracias porque nos das la vida y la salud y nos das las fuerzas para estar en tu casa, Señor. No hay mejor lugar, Dios mío, que tu casa, Dios mío, donde tu nombre es alabado y glorificado, donde, Dios mío, envías bendición y vida eterna. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Te bendecimos tu nombre, Señor, y en esta hora te pedimos, oh Dios, que tú, Señor, des sabiduría a tu siervo para poder hablar tu palabra, y que abras el oído, Dios mío, de los presentes, Señor, el entendimiento les sea abierto para que puedan comprender tu palabra, y esta palabra venga a ser de grande bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. La visita pues sea bienvenida a la casa del Señor, amén. La mamá de nuestro hermano Alex, los hermanos que están por ahí, bienvenidos a la casa del Señor. Y pues por supuesto nuestra hermana Ivette, su esposo, amén, que como bien dijo mi pastora, pues fue el motor para que pudiéramos conseguir el préstamo para construir la casa del Señor. Para la visita pues que no saben dónde se está construyendo la casa del Señor, pues es a 2500 Windsor Drive, aquí en Denton, Texas. Ya se terminó lo que es prácticamente el parqueo y el slab, la plancha de concreto para donde se va a edificar la casa del Señor. Y pues gracias a Dios esa puerta se nos abrió.
Ha sido un largo proceso, por supuesto, pero Dios todo lo hace a tiempo, amén. Y pues quisiera decirle a la hermana Ibel, sí les vamos a pagar, hermana. De repente mi pastora dice, la iglesia no tiene que pagar. Efectivamente, si nos reducimos a lo que nosotros podemos dar, pues es imposible para nosotros. Pero tenemos un Dios que es el Dios de lo posible, amén. Bendito el nombre del Señor. Así que Él abre las puertas y nos bendice, amén. Quería decirle esto porque no va a ser que la hermana se va a ir bien acongojada y va a decir, saben que les fallé al banco, no nos van a pagar, pero sí vamos a pagar, hermana. La iglesia La Hermosa tiene una característica, es que siempre nos esforzamos por cumplir nuestra palabra, ¿eh? Gloria a Dios. Así que estamos bastante contentos, amén. Y pues vamos a continuar con la serie de enseñanzas que traemos. Siempre en la iglesia se han enseñado estos temas, amén. Pero en este tiempo estoy tratando de enfocarlo a lo que, al propósito que estas fiestas tienen. Estamos hablando de las fiestas de Jehová, 7 fiestas de Jehová. Muchos la confunden y dicen son 7 fiestas de Israel. Se puede usar ese título, pero entendiendo que es Israel quien las practica. No es que provengan de Israel o sean inventadas por Israel, sino que estas fiestas, el título claro de la escritura es las fiestas de Jehová, es decir, es Jehová Dios quien las instituyó y tienen un propósito profético, o lo que conocemos como un propósito escatológico. Es decir, que se da el modelo, el tipo, el ejemplo, se le da a Israel para que ellos lo practiquen. Y a través del tiempo ellos van a tener un cumplimiento profético, un cumplimiento escatológico. Amén. Así que es como decir que Dios tiene una agenda. Y esa agenda Dios la va a cumplir al pie de la letra. Cada uno, por eso es que quiero aclarar que estas no son las fiestas de Israel, sino las fiestas de Jehová. Porque cada uno que hace su agenda está obligado a cumplir esa agenda. Amén. Yo no puedo hacer la agenda de alguien más y que él cumpla esa agenda, porque cada uno tiene que valorizar con qué tiempo cuenta, con qué posibilidades cuenta, de qué manera puede cumplir eso que está agendando. Amén. Así que las agendas dependen exclusivamente de cada persona. Y Jehová Dios estableció su agenda a través de estas 7 fiestas, y Él las va a llevar a cabo, amén, en su tiempo, y siempre será en su tiempo. Y es lo que hemos visto, que efectivamente 4 de estas fiestas ya se han cumplido, y se han cumplido exactamente en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Israel, sino en el tiempo de Dios, amén. Y Dios estableció, por repetir o mencionar una vez más, 7 fiestas, pero empezó con lo que es la fiesta de Pascua. Y la fiesta de Pascua, cuando analizamos los acontecimientos, se llevaron a cabo justamente el tiempo en que Dios estableció. Es decir, que Dios lo estableció un 14 de Aviv o un 14 de Nisan, y lo estipula como el primer mes del calendario hebreo, amén. Y en ese tiempo que Él lo estableció, que lo dio como tipo, como ordenanza y tipo y figura de lo que había de venir, exactamente en ese tiempo se cumplió. Y sabemos que la Pascua se refiere a aquel cordero que fue sacrificado para librar al pueblo, específicamente en ese tiempo para los primogénitos, ¿verdad? Y como ya hemos visto, pues se extendió a todos aquellos que reciben el beneficio de esta Pascua. Amén. Pero venido el tiempo, entonces llegó Jesucristo, que es ese cordero que fue inmolado. Amén. Y se cumplió exactamente como fue establecido en el modelo. Amén. O en el tipo, o en la figura, o en la maqueta, así como se le presentó a Israel el día, la fecha, la hora, exactamente así se ofreció a ese cordero, amén, cordero pascual, Jesucristo, quien entregó su vida por usted y por mí. Ahora ya no lo hacía solamente por los primogénitos, ni siquiera lo hacía solamente por el pueblo de Israel, ni siquiera lo hacía solamente por el pueblo judío, sino que lo hacía y se extendía esa misericordia
para con todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Así que Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Pero también vimos la segunda fiesta, que se trata de los panes sin levadura, y se refiere ahí, ese aspecto de la levadura se refiere al aspecto nocivo de la levadura, que corrompe la masa. Amén. Aquí quiero aprovechar para decirles, cuando ustedes ven figuras en la Biblia, no siempre simbolizan o significan lo mismo. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes de repente encuentran figuras. Por decir un ejemplo, si nosotros encontramos colores en la Biblia, si mencionamos por ejemplo el negro, muchos pensarían que el negro significa pecado. Y cada vez que usted encuentre el color negro en la Biblia, ya piensa que se refiere a pecado. Pero aunque sí el negro puede simbolizar pecado, pero no todo el tiempo va a significar pecado. ¿Por qué? Porque el negro, dependiendo del contexto, va a significar diferentes cosas. El negro puede significar pecado, pero también puede significar muerte o luto, ¿verdad? Pero el negro también puede significar silicio, quebrantamiento, humillación. Así que cuando usted encuentra una figura en la Biblia, no lo determine como esto ya es así. Es decir, el negro ya siempre va a ser pecado. No, dependiendo del contexto en el cual esté hablando, entonces vas a saber si se trata de pecado o se trata de muerte, se trata de luto, se trata de sacrificio, se trata de silicio, ¿ven? Y es lo mismo con las demás figuras que se presentan. Así que los panes sin levadura hacían referencia a esa levadura que contamina la masa, que corrompe la masa. En otras palabras, es sinónimo de pecado. En esta presentación de la levadura, de los panes sin levadura, la levadura representa pecado. Y entonces nos invita a que nosotros, como Jesucristo es el pan por excelencia sin levadura, que no tiene ninguna relación con el pecado, amén, así nos invita a nosotros que venimos a pertenecer al pueblo de Dios, que seamos panes sin levadura. Es decir, que nosotros también echemos de nuestra masa, de nuestra vida, echemos la levadura que corrompe la masa, amén. Así que nos invita, y obviamente no voy a retroceder y explicar todo esto, pero nos invita a que estos 7 días, para nosotros se nos establece como iglesia 7 tiempos, que estos 7 tiempos desde Éfeso hasta la Odisea, los que son pueblo de Dios se permanezcan o permanezcamos como siendo panes sin levadura. Es decir, que la levadura tiene que ser sacada de nuestras casas. La levadura tiene que ser sacada de nuestras vidas. Y yo les decía que esa levadura es terrible, cada rato quiere estar pegada ahí, ¿verdad? Amén. Todo el que tiene conciencia sabe que la levadura del pecado siempre pelea contra nosotros para permanecer, pero estamos llamados a sacar esa levadura, a presentarnos como panes sin levadura. Y después vino la fiesta de primicias, y la fiesta de primicias, entonces ahí empieza a hablar acerca de la cosecha de aquellos que son de Cristo. Y vimos que precisamente el día que Jesucristo resucitó, Él resucita muy temprano por la mañana, pero durante el día resucitan también un grupo de personas, amén, el cual Lucas da testimonio y dice que caminaron en la ciudad, fueron vistos, amén, entre tanto que Jesucristo era coronado como sumo sacerdote en los cielos, ellos caminaron en esta tierra, fueron vistos, y después Jesucristo los presentó ante el Padre como primicia, como gavilla mecida, amén, delante del Señor para ser aceptados. Y le decía que si la gavilla, si las primicias, amén, si las primeras espigas de trigo fueron recibidas con agrado, fueron aceptadas, la masa restante, la cosecha grande, es seguramente aceptada delante del Señor, amén. Así que tuvimos pues Pascua, panes sin levadura, primicias, y estamos hablando ahora acerca de la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas. Shavuot es el plural de semana, semanas, amén. Y como leímos, fue establecido en ese orden. Desde el día en que Jesucristo resucita y las primicias resucitan, a partir de ahí se cuentan 7 semanas, amén, 7 sábados, que son 49 días, y al siguiente día es la celebración de Shavuot, o la celebración de las semanas,
o la celebración que nosotros como iglesia conocemos como Pentecostés. Y Pentecostés, usamos esa palabra porque el Evangelio o el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y Pentecostés en griego significa precisamente 50, es decir, 7 semanas, 49 días, y al día siguiente es el día 50, entonces se celebraba la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana, o la fiesta del Pentecostés. Y analizamos por la escritura a qué se refería o qué se hacía en esa fiesta de Shavuot, amén. Y por supuesto que está relacionado totalmente con la agricultura. Y si en primicia se presentan apenas las espigas, en Shavuot ahora se van a presentar los granos, pero los granos procesados, es decir, los primeros granos. En casa papá no cultivaba el trigo, cultivaba el maíz, pero también se daba ese hecho de que algunos frutos del maíz se adelantan y se cosechan temprano. Pero también en el asunto de la cosecha también hay ese cosechar del grano nuevo, ese grano fresco, amén. Ese grano que está recién cosechado, no es el grano de la cosecha del año pasado que ya ha perdido cierto sabor. Pero cuando tienen la cosecha nueva, mamá preparaba la masa y preparaba las tortillas, ese es un olor agradable, nuevecito, amén. Como quien estrena una casa, es algo agradable. Entonces, a eso se refiere la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot está basada en la cosecha, porque tiene dos propósitos la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, es mostrar que primero las primicias aseguran la vida eterna, amén. Pero Shavuot asegura la cosecha, de la grande cosecha de todo ese cultivo. Y asegura de tal manera que, aunque también se le conoce como las primicias para Jehová, pero ahí no habla de las primicias de la espiga del trigo, sino está hablando de los primeros frutos, de los primeros granos. De hecho, ni siquiera se ofrecía el grano entero a Jehová, sino dice la escritura que se procesaba ese trigo, ese grano, los primeros granos de la cosecha. Después de que levantaban su cosecha, el recién cosechado, esos granos se procesaban y se hacían 2 panes. Pero lo curioso es que estos 2 panes eran panes con levadura, amén. A diferencia de la fiesta de los panes sin levadura, estos panes eran panes con levadura. Por eso es que les digo que no siempre una cosa o una figura en la escritura tiene el mismo significado. Entre tanto que en la fiesta de panes sin levadura el significado era echar fuera el pecado, en esta fiesta de Shavuot de las semanas es ese pan que es agradable, que trae sustento, que trae alimento, que trae gozo, amén. Y es que es así, un pan sin levadura es un pan tieso, un pan que endurece pronto y que es... de hecho, el que comían los israelitas, cuando practicaban este ritual, era insípido y era hasta acompañado con amargura. A diferencia de este pan que es leudado, que tiene levadura, que es agradable, es esponjoso, es delicioso, ¿verdad? Si yo les presento un pan duro y amargo con un pan que preparan, no vamos a hacer comercial aquí, ¿verdad? Pero que lo preparan con levadura, amén, ¿cuál escogería usted? Es obvio que usted va a escoger el que tiene azúcar por encima y está bien esponjosito y recién sacado del horno, es agradable, ¿verdad? Amén. Entonces, ese es el propósito que tiene esta fiesta, y esta fiesta es básicamente es el sustento, amén. Es ese tipo de pan que usted y yo vamos a hacer por la gracia de Dios, que vamos a ser parte de la gran cosecha del trigo, pero que nosotros, antes de ser llevados a la presencia de Dios, al cielo de Dios, somos el sustento de esta tierra, de este mundo.
Amén, somos el sustento que alimenta a aquel que está hambriento, que está sediento. Ese es el propósito de esta fiesta, de ser de sustento a los demás. Y vimos que esos dos panes representan a Israel y representan a los gentiles, amén. A Israel como cabeza a Judá y a los gentiles como cabeza a los griegos, amén. Por eso San Pablo decía que al judío primeramente y después al griego. Cuando hablaba de las bendiciones y de las maldiciones, así lo presentaba el apóstol Pablo: al judío primeramente y después al griego. Porque al judío le llegaron primero las bendiciones, pero al judío también le llegaron primero las maldiciones. Y después llegó a nosotros, amén, la bendición. Y si nosotros abrazamos la levadura, también habrá juicio sobre los gentiles. Amén. Así que estos dos panes fueron presentados, leudados como alimento para los demás. Pero el asunto es de que si nosotros somos presentados como primicias, de hecho como primicias del grano que vamos a alimentar a los demás. De hecho, el apóstol Santiago escribe, allá precisamente en la carta de este Santiago, el capítulo 1, el verso 18, él dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Amén? Ahí cuando está hablando de primicias, no está hablando de las primeras espigas, está hablando de los primeros granos. Es decir, que Santiago está diciendo que tanto ellos como judíos, como nosotros como gentiles, está hablando como un solo pueblo, amén, fuimos hechos primicias para Dios. Es decir, este pan agradable que sustenta a la humanidad. Y gloria a Dios. Y ya nosotros siendo panes de sustento, pues todos aquellos que están en necesidad de alimentarse van a recibir el alimento a través de nosotros. Amén. Jesucristo en una ocasión decía: miren ustedes los campos, ustedes dicen que faltan 3 meses para la siega, pero yo les digo que ya todo esto está, los campos están blancos, están listos, ya hasta se están pasando, ya tienen que ser cosechados. Y el que siega, dijo el Señor, recibe salario y siembra y recibe ganancia o cosecha para vida eterna. Es un lindo proceso de nosotros. Un día fuimos alcanzados por la palabra del Señor, por aquellos que sembraron, pero también por aquellos que cosecharon. Pero nosotros al mismo momento nos convertimos en panes con levadura que vamos a servir de alimento para los demás. Es todo un proceso, amén. Somos cosechados, pero a la misma vez nosotros servimos de alimento y vamos a cosechar otra vez, aleluya. Y es todo un proceso. Y el Señor Jesucristo dijo, amén, que en esto es cierto el proverbio o el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Amén. Y les añade, les dice: ustedes están cosechando lo que ustedes no sembraron, y a nosotros nos toca cosechar lo que no sembramos, ¿verdad? Otros antes de nosotros se sacrificaron para que nosotros alcanzásemos lo que tenemos, pero ahora nosotros nos estamos sacrificando para que los que vienen cosechen, amén, lo que nosotros hemos trabajado. Es todo un ciclo, un proceso, amén, circular, en el cual un día estamos en necesidad, pero hay alguien que nos sustenta y después nosotros venimos a ser sustento para otros, amén. Con razón el Señor dijo que el reino de los cielos es como una mujer que escondió 3 medidas de harina leudada. Porque así como esa harina leudada va elevando los panes, así el reino de los cielos se va elevando y avanzando cada día. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Amén. Así que nosotros somos el sustento para aquellos que no conocen al Señor. Gloria a Dios. Ahora, para que nosotros seamos sustento, nosotros tenemos que ser sustentados, amén, de un alimento espiritual. Y eso es lo que se ve en esta fiesta de Shavuot, de la fiesta de las semanas.
Es decir, que nosotros por nosotros mismos no podemos ser panes agradables, panes de sustento, sino que nosotros tenemos que ser sustentados por alguien. Amén. Por algo, o más bien por alguien. Y esto es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, vemos en la fiesta de Shavuot que específicamente se nos dice cómo nosotros venimos a hacer pan de sustento. Pero también vemos en esta fiesta que a través del pueblo de Israel, Dios nos va a dar el ejemplo de qué es lo que se celebra en Shavuot, aparte de que nosotros venimos a hacer panes de sustento. Y en la fiesta de Shavuot, lo que Dios hace es precisamente que va a sustentarnos a nosotros, pero nos va a sustentar de un alimento espiritual. Sin ese alimento espiritual, nosotros no podemos sustentar a nadie más. Amén. Es decir que si nosotros somos sustento para los demás, pero nosotros estamos siendo sustentados de una manera espiritual. Y en el momento que ese sustento espiritual no se nos es dado o se nos es quitado por alguna razón, nosotros no podemos alimentar a los demás. Y este acontecimiento también se celebra precisamente en Shavuot. Y resulta, amados hermanos, que antes de que Dios ordenara la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, sucedió un acontecimiento que le da ese origen a Shavuot. Y este acontecimiento va a suceder para alimentar al pueblo de Israel, ese sustento espiritual. Pues Dios había escogido a Israel no solo para ser un pueblo especial, un pueblo bonito, un pueblo, ¿cuántas veces leemos en los profetas, verdad? Diciendo que Israel es la niña de los ojos de Dios, algo especial, algo que usted cuida bastante, porque si se daña, amén, su ojo, pues obviamente que usted queda ciego. ¿Y quién se atreve a tocarle el ojo a alguien? Si no recibe por lo menos un empujón, ¿verdad? Amén. Pero este pueblo de Israel no solo era llamado de esa manera especial, o más bien no podía ser ese pueblo especial si no recibía el sustento espiritual. Así que antes que se empezase a practicar lo que es la fiesta de los panes con levadura, amén, mucho antes, Israel viene subiendo de Egipto, ya ha celebrado la primera Pascua, ya viene camino a la tierra de Canaán, pero hace un alto en el monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí es donde ellos van a recibir ese sustento espiritual, para que ellos puedan ser ejemplo en las naciones. Y lo vamos a ver desde el libro de Éxodo, el capítulo 19. Vamos a ver esa escritura, porque hay un paralelismo en las cosas que suceden en Éxodo y las cosas que suceden en el cumplimiento escatológico o en el cumplimiento de Pentecostés. Amén. Y vamos a ver ese paralelismo que existe, y también vamos a ver que en esta misma fiesta hay un paralelismo a la inversa. ¿Qué significa paralelismo a la inversa? Significa que hay acontecimientos similares, pero el resultado es lo contrario de lo que pasó en Sinaí, va a suceder en Jerusalén. Amén. Y aunque la fiesta de Shavuot, tal como está en Levíticos, no solo habla de los panes con levadura, pero también este acontecimiento nos hace entender que antes de que nosotros seamos de sustento para alguien más, nosotros necesitamos ser sustentados de manera espiritual. Amén. Y nos vamos a Éxodo capítulo 19, gloria a Dios. Claro que nosotros somos sustentados por el Espíritu Santo, y lo vamos a ver ahí presentado en esta fiesta, o en este acontecimiento, perdón. Éxodo capítulo 19, verso 1. Vamos a ver primero el paralelismo, el acontecimiento que se asemeja
a lo que aconteció en Jerusalén el día de Pentecostés. Amén. Cuando hablamos del Nuevo Testamento siempre usamos la palabra Pentecostés, que es la que nos identifica como cristianos. Amén. Muy bien. Éxodo 19:1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Amén. Entonces, en el mes tercero, dijimos, el primer mes era Nisan, Aviv o Nisan. En ese tiempo todavía se conocía como Aviv. Lo vamos a marcar como Aviv. El primer mes era Aviv. El segundo mes era Iyar. Y el tercer mes era Sivan. Amén. Entonces, ¿en qué mes llegaron? En el mes de Sivan, en el mes tercero. Y luego añade en el mismo día. Es decir, si llegaron en el mes tercero, llegaron en el día tercero. Amén. Llegaron en el mes tercero y en el mismo día tercero. Amén. El 3 de Sivan llegaron al pie del monte Sinaí. Amén. Gloria a Dios. Voy a seguir leyendo. Dice: habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Es decir, que llegaron al tercer día de Nisan y los mandó a santificarse ¿por cuántos días? 3 días. Al tercer día se les iba a presentar. Amén. Entonces, 3 llegaron al tercero, se prepararon 3 días. Estamos hablando del sexto de Nisan. Hasta el día de hoy, la fiesta de Shavuot se celebra el sexto de Nisan, o el día 6 de Nisan. Amén. Entonces, ese es el paralelismo, es decir, tanto la fiesta de las semanas, Shavuot, como Pentecostés, se va a celebrar el día 6 de Nisan. Va a haber una variación en nuestros calendarios. El calendario gregoriano o el calendario hebreo no está acoplado con el calendario gregoriano, así que hay que hacer una serie de cálculos matemáticos en base a la luna, para que cada 7 años estas fiestas concuerden exactamente con el calendario hebreo, con el calendario gregoriano. Cada 7 años concuerdan exactamente la hora y los días. ¿Amén? Entonces, vemos pues que hay un paralelismo de eventos. Esta fiesta o este acontecimiento de llegar al monte Sinaí fue el 6 de Sivan, y Pentecostés se va a celebrar el 6 de Sivan. Amén. Ese es el primer paralelismo. Después vamos a ver un paralelismo en cuanto al propósito, el propósito del sustento espiritual. ¿Cuál era el propósito de que Dios les iba a dar la ley ahí en el monte Sinaí? El propósito de darles la ley en el monte Sinaí era el sustento espiritual que Israel necesitaba para poder cumplir con el compromiso de ser sustento para las naciones, para los demás. Así que el propósito lo encontramos ahí en el verso 3 al verso 6, y dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros vistes lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Está el paralelismo. Israel fue sacado de Egipto. Nosotros como figura salimos de Egipto, como símbolo del mundo, ¿verdad? Y fuimos traídos al pueblo de Dios. Amén. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra. Así que fuimos sacados de Egipto y fuimos sacados para ser tesoro especial de Dios, amén, para bendición de toda la tierra. Y el verso 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Dios. Y el paralelismo lo vemos comprobado ahí en la carta del apóstol Pedro, la primera carta, el capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. ¿Entiende el paralelismo de los acontecimientos? Un acontecimiento como figura, un acontecimiento como cumplimiento de lo que Dios iba a hacer de manera para salvar a la humanidad. Y aquí una pequeña reflexión. ¿Este texto está escrito solo para los varones? Les pregunto, hermanas. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué se preguntan cuando ven a una pastora? Si el Espíritu de Dios eleva a las pastoras como real sacerdocio. Aleluya. Y unos dicen: no, es que el esposo es el sacerdote del hogar. Claro que es sacerdote del hogar, pero la mujer es sacerdotisa en su casa, según el llamamiento de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que el varón es el sacerdote cabeza del hogar, pero la mujer es sacerdotisa en su casa. Tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos en el camino del Señor. Amén. Entonces, una pequeña reflexión: si ustedes, mujeres, siervas de Dios, no se consideran que este versículo sea aplicado en ustedes, sigan siendo pisoteados por aquellos que pretenden conocer quién puede predicar y quién no puede predicar. Pero la palabra del Espíritu de Dios es bien claro a través del apóstol Pedro: mas vosotros, género humano, hombres y mujeres, sois linaje escogido. ¿Alguna mujer aquí no se siente escogida por Dios? Qué pena, ¿verdad? Pero creo que todas son escogidas por Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí está la autoridad que necesita, mujer, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que esos son los paralelismos. Y vamos a ver también un paralelismo a la inversa, o vamos a ver unos paralelismos a la inversa, es decir, acontecimientos parecidos, pero con un resultado diferente. Amén. Y eso es lo que sucedió ahí en el monte Sinaí, y lo comparamos con lo que sucedió en Jerusalén. Amén. Por eso es que Shavuot para los hebreos no es la celebración, no la hacen específicamente sobre el derramamiento del Espíritu Santo, sino ellos lo hacen como sustento material. Amén. Pero también celebran el haber sido otorgada la ley ese día en el monte Sinaí. Amén. Y efectivamente ese día se entregó la ley al pueblo de Israel. Pero otra vez, la idea era para que ellos recibieran el sustento espiritual para hacer sustento a las gentes que no tienen el sustento espiritual. Amén. Entonces vamos a ver el paralelismo a la inversa. Otra vez, el paralelismo a la inversa significa que acontecimientos parecidos, pero el resultado es diferente. Amén. Muy bien. Entonces primero vamos a ver a Israel. No se le permite subir al monte, pero a la iglesia se le invita a subir al monte con la figura de el aposento alto en Jerusalén. A los discípulos se les dice: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean embestidos por el Espíritu Santo. Amén. Embestidos, sí. Podemos usar la palabra ungidos. Amén. Podemos usar la palabra llenos. Amén. Podemos usar la palabra
capacitados por el Espíritu Santo. Amén. Están en Jerusalén, pero ellos van a subir, dice la Escritura, que subieron al aposento alto. Y ahí está el paralelismo, pero con un resultado a la inversa. A Israel no se le permite subir al monte, pero a la iglesia se le permite subir al monte en el simbolismo de los discípulos en el aposento alto. Y vamos a ver la Escritura, dice así, Éxodo 19:12. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte, no toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Amén. Entonces el mandamiento era ahí, la invitación sí a subir al monte. Amén. Cuando suene la bocina, cuando haya truenos y relámpagos y viento y voces, son invitados a subir al monte. Pero más adelante vamos a ver lo que va a suceder. Y también los discípulos son llamados a quedarse en Jerusalén y van a subir al aposento alto. Ahora vamos a ver el paralelismo en los acontecimientos en Jerusalén, en el aposento alto. Dice así, Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Es el mismo procedimiento. Si usted lee completo Éxodo 19 en su casa, es el mismo procedimiento. Los llaman a santificación, y eso es lo que ellos hacen en Jerusalén. Están en el monte de los olivos, han despedido a Jesucristo y ahora se regresan a Jerusalén, son llevados al aposento alto y están ahí en santificación. Amén. Están en oración, están en búsqueda, gloria a Dios. En el monte Sinaí, han llegado al pie del monte. Dios les manda a santificarse 3 días, están ahí, les manda a subir al monte, pero ellos no han subido al monte, están esperando un toque de trompeta para que puedan subir al monte. Amén. Entonces, el resultado a la inversa aquí es que vamos a ver que Israel en Sinaí sí se acerca al monte, pero no sube al monte. Pero los discípulos no solo se acercan al monte, sino que suben al monte. Están en el aposento alto buscando al Señor. Amén. Ahora, vamos a ver cómo, otro paralelismo a la inversa, cómo los israelitas en el monte Sinaí son expulsados del monte. Pero los discípulos, los israelitas como pueblo, son expulsados del monte. Pero en Jerusalén el pueblo es atraído al monte. Es algo similar, pero el resultado es a la inversa. Mientras en Sinaí el pueblo es expulsado del monte, en Jerusalén el pueblo es atraído hacia el monte. Amén. Y vamos a ver la escritura. Éxodo 16 dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y voy a brincar al Éxodo 20 del 18 al 20. Dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté
delante de vosotros para que no pequéis. Es decir, que ellos llegaron al pie del monte, salieron del campamento, fueron llamados para estar en el monte y para subir al monte, pero cuando llegaron al pie del monte y se escucharon los truenos, los relámpagos, el viento fuerte, las voces, amén, el sonido de shofar y todas las voces que se escuchaban ahí, los estudiosos dicen que Dios estaba hablando en todas las lenguas de todos los pueblos para que se escuchara o se entendiera el mensaje, amén. Si alguno escuchase, amén, se entendiera el mensaje de que se les estaba entregando el sustento espiritual, aleluya. Pero ellos, al escuchar todo eso, tuvieron miedo y dijeron: no vamos a subir, sino que tú habla con Dios y ya tú nos dices qué es lo que Dios quiere, porque si no, este escándalo, este estruendo, esta situación de fuego ardiente y de relámpagos y truenos, pues nos va a matar. Y Moisés le dice: no tengan miedo, no nos va a matar, sino que los está, amén, probando para que tengan temor de Dios, porque aquel que está con Dios, amén, hay un temor reverente en el corazón, ese temor de respeto como el hijo le tiene a su padre, amén. Al menos que sea un padre malvado, el hijo va a tener miedo, pero yo no veo ningún hijo que le tenga miedo a su padre, pero sí le tiene respeto, amén. No hago esto porque no le agrada a papá, no me emborracho porque a papá no le agrada, ese temor reverente en el pueblo, amén. Entonces ellos quedan fuera, expulsados del monte. Sin embargo, el paralelismo en Jerusalén con un resultado diferente es así. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Aleluya. Acontecimientos similares con resultado diferente. En aquel monte Sinaí la tierra tembló, hubo un viento de tormenta tempestuoso, sonaron trompetas, se escucharon voces o lenguas, amén, y los israelitas fueron expulsados del monte porque tuvieron miedo. Pero en Jerusalén, en el aposento alto, ese viento recio tempestuoso que embargó la casa no expulsó. Dice la Escritura que había judíos piadosos de diferentes naciones alrededor, medos, partos, griegos, amén, de las costas del oeste, de África, todos reunidos para la fiesta precisamente de Shavuot. Y cuando vino, aleluya, el Espíritu Santo, vino ese recio viento, y lo que hizo no fue expulsarlos a ellos, sino que fue atraerlos a ese lugar, aleluya. Y el mismo acontecimiento de las voces y las lenguas y otras lenguas que se escuchaban en el monte, se escucharon ahí en el aposento alto, aquellos alabando y glorificando el nombre del Señor en diferentes lenguas, aleluya. Y eso, en vez de expulsar al pueblo, atrajo al pueblo, aleluya. Y es que se les estaba dando el sustento espiritual para que, empezando de los discípulos, amén, primeros discípulos, fueran llenos, sustentados con ese Espíritu Santo, ahora pudieran sustentar, aleluya, a aquellos que escucharan la palabra del Señor. Estaba bajando el sustento espiritual hermoso, precioso, llamado Espíritu Santo. Aleluya, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya. Es Espíritu Santo quien nos sustenta. Y la Escritura dice que en el monte Sinaí hay otros paralelismos
a la inversa. Después que Moisés recibió la ley, el sustento espiritual, el pueblo lo que hizo es que se fue a hacer un becerro de oro. Y el resultado, como 3,000 israelitas muertos. Pero en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y ese viento recio que anuncia una nueva vida espiritual, aleluya, no como en el Sinaí, que había temor en el monte, en el aposento alto. Este era un viento, aleluya, que generaba una nueva vida espiritual. Dice la Escritura que después que fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, cuando fueron sustentados con esa fuerza espiritual, el apóstol Pedro predicó un sermón y dice que como 3,000 almas se convirtieron al Señor. Es decir, que entre tanto que en Sinaí 3,000 murieron, en el aposento alto 3,000 recibieron vida y vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Así que los paralelismos con diferente resultado es la bendición que nosotros recibimos en Shavuot. En Shavuot nosotros recibimos también la ley. La Escritura dice que ahí en el monte Sinaí se le dieron la ley moral, los 10 mandamientos. Amén. Pero esos 10 mandamientos, hermanos, San Pablo da una cátedra y dice que esos 10 mandamientos, esa ley, aunque venía de Dios, dada por ángeles, así lo plantea el apóstol Pablo, pero no podían ayudar al que leía esos 10 mandamientos. Amén. Se les dio para que tuvieran un camino recto. Y les señalaba muy bien el camino, y hasta el día de hoy nos señala bien el camino. Porque esos 10 mandamientos no han sido quitados, permanecen para siempre. Y les enseñó el camino, pero no les ayudó para caminar por él. Ese era el problema de la ley. Que la ley les enseñaba el mal, pero no les ayudaba para atravesar ese mal. Pero cuando vino el día de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, y el Espíritu Santo se derramó sobre la vida de los creyentes, aleluya, recibieron poder de lo alto, aleluya, la promesa del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios para siempre, aleluya. Así que ese poder espiritual. Ahora, ¿para qué sirve el poder que Dios nos dio? Para ser como Superman, como Spider-Man, como a todos aquellos héroes ficticios que existen solo en la mente de algún loco. No, ese poder que Dios nos dotó es poder para vencer el pecado. Algunos dicen que el fuego simboliza juicio. Otra vez, escritores de la palabra. Una figura no siempre significa lo mismo. Dependiendo de su contexto va a significar. Sí es cierto que uno de sus significados del fuego es juicio, pero no siempre significa juicio. En este caso, ese fuego significa purificación, pero también significa poder. Dicho por los labios del Señor Jesucristo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que esas lenguas como de fuego estaban señalando que habían recibido poder de lo alto por el Espíritu Santo, que había implantado la ley de Dios, ya no en piedras, en tablas de piedra, sino ahora había sido implantada la ley de Dios en el corazón, aleluya. Esa ley que, aunque usted no se sabe los 10 mandamientos de memoria, usted los cumple al pie de la letra, porque hay un Espíritu Santo que no solo le redarguye y le señala, sino que le ayuda a caminar, le enseña a andar en justicia. Bendito sea el nombre de Dios para siempre, aleluya. Así que Shavuot es la fiesta que nos bendijo a nosotros. Shavuot es la fiesta que nos dio el gozo, el sustento, y que no solamente nos sustentamos, sino que ahora somos sustentadores de los demás.
porque nuestro sustento viene desde el Padre de las luces, aleluya, quien entregó a su Hijo Jesucristo, quien a su vez nos dio al Espíritu Santo, aleluya. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, el Paracletos, no vendrá a ustedes, aleluya. Pero si me voy, yo lo enviaré para que esté con ustedes todos los días de su vida. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. ¿Quién vive ahora? Si usted tiene vida y usted cree en el Señor Jesucristo y usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted tiene ese poder, no para trepar paredes, no para destruir ciudades, sino ese poder para vencer el pecado, aleluya. En esta generación muchos se justifican: es que soy carne, soy imperfecto. ¿Y quién dijo que no? Tú eres carne y eres imperfecto, yo también soy carne y soy imperfecto. Pero Dios nos entregó su poder para vencer toda imperfección en el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Póngase de pie y aquí vamos a dejar la fiesta de Shavuot. Hay mucho que decir sobre esta fiesta, amén, pero creo que lo esencial lo hemos podido presentar. No es lo mismo saberlo que poderlo exponer de una manera que usted lo entienda, hermanos. La próxima predicación estaremos hablando ya de la fiesta de trompetas. Ahí entramos en terreno totalmente escatológico. Es decir, esto no se ha dado. Ya se dio Pascua, ya se dio panes sin levadura, ya se dio primicia, ya se dio Shavuot. Todo eso lo vivió Cristo y todo eso lo estamos viviendo nosotros. Pero ahora viene la fiesta de las trompetas, que habla directamente al día que la cosecha es recogida en el granero. En otras palabras, el arrebatamiento. Y después viene el día de la expiación, el día que las vírgenes insensatas tendrán que entregar su vida para expiar su pecado. A algunos les causa choque, pero cuando escuchen la palabra entenderán por qué decimos estas cosas. Y después entonces viene Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, donde Jesucristo el Rey y su iglesia estaremos, amén, celebrando la fiesta en esta tierra renovada, esta tierra que será al principio un jardín del Edén por la palabra de Dios. Para nosotros es cosa imposible, y menos con lo que vemos ahora, ¿verdad? El cambio climático, aunque nuestro presidente nos diga que ¿cuál cambio climático? Los acontecimientos nos están diciendo lo contrario, y tiene que estar muy enamorado del presidente para decir: sí, no hay cambio climático, usted tiene que estar así. Pero usted está viendo las cosas que están sucediendo, hermanos, porque Cristo Jesús ya viene pronto, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Vamos a orar. Si alguien tiene alguna necesidad, puede pasar al altar. No soy yo el que sano, ni soy yo el que hago milagros, pero su obediencia y su búsqueda hará la obra del Señor Jesucristo, como lo prometió. Amén. Vamos a orar. Cierra sus ojos, oramos. Padre, te damos las gracias en esta preciosa tarde, Dios mío. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta, nos edifica, nos hace ver nuestros errores para que podamos corregir nuestras faltas. Gracias, Dios mío. Anhelamos, Señor, ese día glorioso de las fiestas que faltan, Señor. Gracias, Dios, porque, Señor, en ti está la bendición, en ti, Señor, está la vida eterna. Ayúdanos, Dios mío, para que no seamos, Dios mío, atalayas solamente, sino que, Señor, seamos participantes de todas tus bendiciones, lo que has preparado para tu pueblo, Señor, de generación en generación. Gracias porque nos hiciste tus hijos, nos diste un linaje escogido por Jesucristo. Nos has hecho real sacerdocio, un reino de sacerdotes. Nos has hecho una nación santa. Nos has hecho un pueblo adquirido, comprado a precio de sangre, para anunciar tus virtudes. Ayúdanos cada día. Capacítanos, oh Dios. Provee los medios, las herramientas, todo lo
lo que necesitamos, Señor, para poder, Dios mío, desarrollar la obra tuya, para hacer sustento para aquellos que perecen de hambre. Ayúdanos, Dios mío, a cumplir el propósito tuyo en nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Pido por mis hermanos que están aquí en este altar, Señor, para que tú, Dios mío, escuches su oración y les respondas, oh Dios, para que, Señor, ellos reciban de ti, Señor, esa petición que ellos traen en su corazón en este día. Dios mío, yo no puedo hacer nada, pero tú sí puedes. Tú eres el Dios de lo imposible. Tu palabra dice, porque nada hay imposible para Dios. Aleluya. Todo lo que estorba, todo lo que detiene tu obra, Señor, se ha quitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que impide que ellos sean pan de bendición, Dios mío, provéele, Señor, que sea quitado todo estorbo y ellos sean, Dios mío, sustentados con el sustento espiritual, para que en medio de la tribulación, en medio de la necesidad, ellos sigan siendo panes que sustentan. En el nombre precioso de Jesús los ponemos bajo tu cobertura, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.